¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Qué bueno es poder estar juntos. Es un privilegio para nosotros es poder alabar al Señor. Estamos en el lugar correcto y siempre es un privilegio escuchar también, sobre todo escuchar su palabra. ¿Ah? Hoy día me tengo el privilegio de traer este mensaje sobre el último atributo de esta serie y también voy a cerrar también la serie. Fueron 17 predicaciones en las que estuvimos sobre los atributos de Dios. Y después les voy a hacer una prueba, preguntar a ver si se acuerdan de algo, ¿no es cierto? No se preocupen, que no. Yo creo que nos acordamos de estas 17, ¿no es cierto? Con hoy día las 17 predicaciones, algo nos vamos, ¿no es cierto? Algo hemos aprendido de Dios, ¿no es cierto? No escucho, amén. No, es un privilegio escuchar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, aprender del Señor. Y bueno, como el Señor dijo, orando, Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dijo que la vida eterna era el conocer al Padre y conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Entonces, muy importante conocer acerca del Señor. Y ahora el último atributo de Dios, que es acerca de la sabiduría. Nos gusta la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Ah? Nos gustaría ser sabio, ¿no? ¿Ah? Sí, eso. También Dios quiere que seamos sabios. Entonces, les voy a invitar. Vamos a usar harta Biblia hoy día. Ahora, lo bueno con la tecnología es que tenemos la Biblia. A mí me gusta la Biblia, esta así, de andar trayéndola. Pero ahora tenemos la Biblia digital también, estamos en los celulares, está este nuevo mundo, ¿no es cierto? La tecnología nos ayuda y bueno, tenemos que aprovecharla bien, ¿no es cierto? Entonces los invito a que vamos al libro de Romanos. Siempre en mis predicaciones trato de dar un versículo al comienzo de la predicación, perdón, al principio siempre hay un versículo o una cita bíblica que para que ustedes se recuerden acerca del mensaje. ¿Ya? Hablamos del atributo de la sabiduría de Dios y vamos a ir a Romanos capítulo 11 del versículo 33 al 36. He cambiado mi Biblia hoy día, traje la Biblia de mi esposa, que es la nueva traducción viviente, y yo uso siempre la Reina Valera. Es la misma palabra de Dios, pero explica un poquito mejor. Así que lo voy a usar ahora. Vamos a leer. Dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda gloria por siempre. Amén. Esa es la cita, ese grande, ¿no es cierto? Grande es la sabiduría de Dios. Grande, Dios es sabio. Bueno, pero definámosla. Esta sabiduría, yo quiero que la podamos definir. Según estuve buscando algunos significados. Fui a un diccionario, pero también fui aprovechando la tecnología, a la inteligencia artificial. Y da este significado sobre sabiduría. Por supuesto, es un significado secular del mundo. ¿Qué es lo que piensa el mundo secular, ¿no es cierto?, sobre la sabiduría.
Dice que la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones acertadas. Es la capacidad de aplicar el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones acertadas. Parece que estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Escuche bien. Es entender situaciones complejas y actuar con prudencia. También dice que implica un profundo entendimiento de la vida y es la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto. También dice esta definición que la sabiduría se entiende también como conocimiento profundo, buen juicio, actuar con prudencia. Por todo esto, se considera, la sabiduría se considera una virtud. Yo encuentro que esto es muy buena definición. Pero con respecto a Dios mismo hay que hacer una salvedad. Estamos viendo el tema del significado de sabiduría. Le acabo de, ¿no es cierto?, describir el significado secular, ¿ya?, mundano, terrenal, ¿ya? Pero con respecto a Dios tenemos que hacer una salvedad. Esta virtud es innata en Dios. Es un atributo divino. La sabiduría en Dios no es algo adquirido. Dios es la sabiduría. Y esa es la salvedad. Nosotros, sus criaturas, nosotros tenemos que adquirir sabiduría. ¿Me entiende? En Dios es innata, es un atributo divino. Entonces, es algo que nosotros podemos definir entonces de que la sabiduría es en sí mismo, es Dios. Esa es sabiduría. Esa es una definición. Pensemos en esto un poquito. Pensemos con respecto a esta definición. Yo los quiero hacer pensar, que reflexionemos con respecto a este significado. Si tenemos poder, incluso un poder absoluto, Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Nosotros vimos ese atributo de Dios. Pero si tenemos este poder, pero si nosotros no sabemos utilizar ese poder que tenemos, no es necesariamente una virtud. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se lo repito? Si nosotros tenemos un poder absoluto y Dios es todopoderoso, no es necesariamente una virtud si nosotros este poder nosotros no lo sabemos utilizar correctamente. Para que sea una virtud, nosotros necesitamos tener sabiduría. Entonces la sabiduría es la habilidad de escoger el mejor fin posible y luego escoger el mejor medio posible para alcanzar ese fin. La sabiduría divina, Dios tiene esa habilidad de tomar decisiones correctas cuando se juzga entre dos cursos de acción diferentes. Dios es sabio porque sabe tomar las decisiones correctas.
La sabiduría divina es la definición de su propio carácter. En otras palabras, viéndola que es la definición de sabiduría, es la persona misma de Dios. Dios es la sabiduría. Leamos Santiago 3:17. Si queremos hacer una definición de la sabiduría, la podemos hacer muy corta. Podemos definir, y es correcto decir, que la sabiduría es Dios mismo. Yo creo que está de acuerdo conmigo. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dios es puro. Después, pacífica. Cuidado con los que usan el nombre de Dios para estar asesinando personas. Cuando Dios primeramente es pura, después pacífica. La voluntad de Dios es, la sabiduría de Dios es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Se la quiero leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es Dios mismo, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría, es Dios mismo, el carácter de Dios. Así es Dios. Por esto es que la Biblia dice que Dios es sabio. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos 5 libros que son llamados los libros, ¿no es cierto?, de sabiduría, que son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. La Biblia dice que Dios es sabio porque Dios es sabio. Y la Biblia es la palabra de Dios. En Job 36:5 dice que Dios es todopoderoso y sabio. Dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Él utiliza sus fuerzas y siempre es sabio. En Daniel, capítulo 2, versículo del 20 al 22, dice que Dios es la sabiduría. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 22, por favor. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Dios es sabio.
También en Romanos 16, 25 al 27, dice que Dios es el único sabio. Es el único. Que da a entender acá de que no hay nadie igual a Él en sabiduría. Porque Él es la sabiduría. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, está hablando Pablo, está escribiendo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando nosotros glorificamos, ¿no es cierto?, a Dios por medio de Jesucristo, le estamos dando la honra y la gloria. Eso es lo que estamos haciendo ahora cuando nos juntamos acá y cantamos al Señor. Al único sabio Dios, el único que se merece la honra y la gloria, por medio de Jesucristo. Entonces, la Biblia dice, porque es palabra de Dios, de que Dios es sabio. La sabiduría es Dios mismo. Ahora, ¿a dónde podemos ver la sabiduría de Dios? Estamos rodeados, yo les digo, estamos rodeados de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en sus obras de creación. Leamos Salmos 104, el Salmo 104, del 24 al 31. En la creación podemos ver la sabiduría de Dios. Sería muy bueno, hermanos amados, que en nuestro hogar lea completo este salmo. Y aquí podemos ver la sabiduría de Dios en su creación. Dice, lo voy a leer en la versión que yo tengo acá, 24 al 31. Voy a decir, oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Escuche bien lo que yo estoy leyendo acá. Oh Señor, cuán variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosado de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando le quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando le das tu alimento, se genera la vida. Perdón, cuando le das su aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Ahí está ahora viene la doxología que se llama, ¿no es cierto? La gloria a Dios, dice. Qué gloria del Señor, que la gloria del Señor que continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. Qué maravilla, ¿no es cierto? Dios es sabio, podemos ver
nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Podemos ver la sabiduría de Dios en la creación. Mirémonos nosotros mismos. ¿No es cierto? Un espermatozoide fecunda un óvulo y mira lo que somos. Por dar un ejemplo, porque técnicamente no les puedo explicar más, pero hay científicos, ¿no es cierto?, que pueden explicarte muy bien, ¿no?, que como Dios, ¿no es cierto?, ha hecho todo. Entonces, pero aquí la Escritura lo dice. Podemos ver la sabiduría de Dios en su obra de la creación. En Salmo 139, 13 al 18, David está él escribiendo acá. Escuche bien lo que él dice de su creación, de cómo él está formado, ¿no es cierto? Cómo Dios nos ha formado. 139, 13 al 18. Dice, escribe, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Se mira usted así? Tan maravillosamente complejo. Tiene toda la razón David acá, ¿no es cierto? Mira que dice lo que dice acá, es maravilloso. Dice, tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejías mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suma más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Maravilloso, ¿no es cierto? Aquí vemos, es cosa de ver la sabiduría de Dios, verla en nosotros mismos. Y vemos cómo Dios se deleita en su creación. Podemos verlo. Podemos ver también, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios en su creación, según lo que dice en Proverbios 3, 19 y 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. También en Jeremías 10, 12 y 13 dice lo mismo. Jeremías 10, 12 y 13. Jeremías 10, 12 y 13. Podemos ver la sabiduría de Dios en la creación. Nosotros vemos de los cielos, podemos ver los cielos, y decía Cristian la semana pasada, y los hermanos, cuando vamos al campamento, podemos ver, ¿no es cierto?, las estrellas, y eso es algo que nos impresiona, ¿no es cierto? 10, 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Es por eso de que Pablo puede escribir en Romanos 1, 19 al 20 y escribir esto. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Se está refiriendo a que nosotros conocemos a Dios.
ese conocimiento quiere decir un conocimiento intelectual, que viendo la obra que Él ha hecho de la creación, solamente tiene que haber sido hecho por Dios. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, se está hablando de nosotros, para nosotros podemos conocer a Dios, pues Dios se lo manifestó, Dios se ha revelado a nosotros y ha revelado su sabiduría por medio de la creación y dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad. Nosotros estamos hablando de que Dios es un Dios infinito, nosotros somos finitos, nosotros no podemos entender todo de Dios. Dios es espíritu también. Pero Él se ha revelado, ha dejado la creación para que nosotros sepamos de que Dios es real. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Vea cómo estamos nosotros creados, vea la creación del mundo, vea por qué un asteroide no choca con otro asteroide ni un planeta con otro planeta. ¿Sabe usted de que si la Tierra se inclina un par de grados más, desaparecemos todos? Está todo hecho perfecto. Porque Dios la crea y la sostiene. Así es que podemos ver la sabiduría de Dios en las obras de su creación. Si nos miramos hacia nosotros mismos y miramos su creación, podemos ver la sabiduría de Dios. Vea los animales, nuestras mascotas, ¿no es cierto? Que tanto queremos. Es maravilloso Dios, su sabiduría es hermosa. También podemos ver su sabiduría en su obra de la providencia. Ahora, ¿qué es lo que es la obra de su providencia? La providencia es el gobierno y el cuidado que Dios tiene sobre su creación, en especial sobre la humanidad. Es la idea de que Dios no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene, lo dirige y lo guía hacia sus propósitos. Aquí tienen que entender de que Dios, nada de lo que ocurre es casualidad. No es porque si tengo buena suerte o mala suerte. Dios es soberano y Él tiene, ¿no es cierto?, el atributo de sabiduría para sostener el mundo y guiarlo siempre hacia sus propósitos, que siempre son justos y buenos. Siempre. Dios muestra su sabiduría en sus obras de su providencia, en su capacidad para usar las fuerzas de la naturaleza y las decisiones libres de los seres humanos. Nuestras decisiones libres, con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Vamos a ver, mire, quiero que veamos acá. Nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en su obra de providencia cuando Él utiliza las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son estas fuerzas de naturaleza? Son los diluvios, la tempestad, los terremotos, las plagas, con el fin de mostrar su poder, hacer juicios, proteger, guiar, castigar el pecado y cumplir así sus propósitos. Tenemos ejemplo en la Biblia. El diluvio. ¿Cierto? ¿Por qué hubo un diluvio? Para castigar la maldad. Castigar el pecado. Y proteger también la humanidad. Después, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, ¿qué utilizó Dios? 10 plagas. Cuando cruzó el mar Rojo, ¿no es cierto? Dividió el mar. Eso fue para salvación. ¿Cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento porque hay una muestra del Señor Jesús, que Dios mismo muestra su poder cuando Él calma la tempestad.
Es muy significativo porque Dios está a cargo cuidando su humanidad. Y Él ahí protege, ¿no es cierto?, a sus discípulos que estaban espantados porque tenían dentro de una tempestad y ellos, siendo navegantes, ellos pensaban que iban a morir. Entonces Él los protege. Me gustaría poder leer esa parte en Mateo 8, 23 al 27. Y cómo vemos cómo los discípulos acá se quedan sorprendidos, espantados con tener, ¿no es cierto?, a Dios mismo ahí, ¿no es cierto?, utilizando su poder para calmar la tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Ah? Él dormía, pero otros estaban todos muy preocupados. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos eran pescadores, ¿eh? Muchos de ellos, con experiencia, pero ellos pensaban que iban a morir. ¿Y a dónde van? Ante Jesús le dices, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué dijo? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Vea la reacción de los discípulos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenemos que, cuando nosotros pasamos tempestades, tenemos que responder esta pregunta que se hicieron los discípulos y acudir a Cristo. Porque es el único que puede calmar nuestras tempestades. Porque Él es el Dios de sabiduría. Él es sabio, poderoso. Entonces ya sabemos a dónde ir, ¿no es cierto? En nuestras tempestades que tenemos. Es una aplicación, ¿eh?, que salió aquí. Pero tenemos que buscar siempre eso, buscar a Cristo. Él es la sabiduría. ¿Vio cómo Dios muestra su sabiduría en cuando Él controla las fuerzas de naturaleza para cumplir sus propósitos? Ahí vemos su sabiduría. Pero una de las mayores muestras de sabiduría en su obra de la providencia es cuando Él usa las decisiones libres, nuestras decisiones libres, para cumplir sus propósitos. Esta sabiduría de Dios le permite sacar buenos resultados de nuestras malas decisiones. Si usted es igual como yo creo que ha cometido muchas malas decisiones. ¿No es cierto? Todo. Pero en su sabiduría, Dios tiene la capacidad de tomar esas decisiones malas que hemos tomado y transformarlas de acuerdo a sus propósitos. Y esto indica que a Dios no le frustra, escuche bien esto indica de que Dios no le frustra ni le estorba ninguna decisión producto de la naturaleza pecaminosa del corazón humano. No se frustra ni le estorba ninguna decisión, nuestras malas decisiones. Incluso el dolor y el sufrimiento que puede venir por causa de esas malas decisiones, Dios las encausa para sus buenos propósitos. Qué maravilla, ¿no es cierto? Maravilloso. Es por eso de que Él puede darnos la promesa de que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en Él. No está diciendo Dios que Él va a darle lo que usted quiere.
Él va a hacer lo que es justo, porque Él es justo. El Dios es sabio y a Él no le frustra ni le estorba nuestras malas decisiones. Amén, ¿no es cierto? Qué hermoso Dios como es. Vemos ejemplos en las Escrituras de cómo podemos ver su sabiduría en esto. En Génesis 50, del 15 al 21, acá le voy a hablar un poco del contexto. Los hermanos de José, hijo de Jacob, tenían envidia de él. Y ellos quisieron matarlo, pero al final lo vendieron. José sufrió mucho. Pero Dios utilizó esas decisiones para preservar la vida de la familia de Jacob. Muere Jacob y José llegó a ser segundo después de Faraón en Egipto. Y sus hermanos pensaban de que él se iba a vengar de ellos. Y ahí está la respuesta de José. Cómo él ve todo lo que le sucedió viendo a nuestro Dios sabio. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, si diereis a José, te ruego que si así diréis a José, perdón hermano, que leí mal, así diréis a José, te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José se puso a llorar porque pensaban sus hermanos que él se iba a hacer mal. Él le iba a hacer mal, se iba a vengar. Entonces, seguimos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José. ¿Qué le respondió? No temáis. No temáis. A propósito de esa palabra, no temáis, aparece 365 veces en las Escrituras. Una vez por día. ¿Ah? No sé si pero no temáis, porque Dios es sabio. Hace todas las cosas, aunque nosotros elijamos mal, Él lo lleva todo para bien. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esa es la respuesta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es así. Dios es sabio y utiliza nuestras decisiones para que se cumplan sus propósitos. Sobre todo vemos esto en la salvación. Los apóstoles lo entendieron así también. Vamos a ir a Hechos 3, 17 al 20. Disculpe, hermano, porque uno, entendiendo cómo Dios es y su sabiduría, lo mínimo que uno se emociona. Porque Dios es un Dios sabio y amoroso. Y si usted se emociona y eso está bien. Está bien, está bien. Dios es maravilloso. Hechos 3, qué privilegio tenemos. Por eso que decimos, es un privilegio escuchar su palabra. Es un privilegio de poder reunirnos y tener, sin impedimento, es poder reunirnos y poder escuchar su palabra, y conocerlo a Dios, conocer la persona de Dios. 3, 17.
sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Pedro dice, amigos, está hablando de que a los judíos que habían, ¿no es cierto?, crucificado a Cristo. Y él le dice, amigo, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Eso les dice Pedro. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías. Que Él tenía que sufrir estas cosas. Dios utilizó las decisiones de los romanos, de los judíos que crucificaron a Cristo para traer bendición al mundo. Ahora, pues, dice que nuestra respuesta tiene que ser ante Cristo. Ahora, pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo al pueblo, le dijo, el Señor, Dios de ustedes, le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta, se está refiriendo a Cristo, será totalmente excluido del pueblo de Dios. Dios utiliza en su sabiduría nuestras decisiones libres para cumplir sus propósitos. Y ahí vemos la sabiduría de Dios, ¿cierto? Por eso, podemos, ¿no es cierto? Él puede prometer de que todas las cosas ayudan bien a los que creen en Él, a los que creen en Cristo. Todas las cosas nos ayudan bien. Entonces, hemos visto de que podemos ver la sabiduría de Dios, que estamos rodeados de ella, en la creación, en sus, ¿no es cierto?, en sus obras de la providencia, pero a donde se ve en forma suprema su sabiduría, en su plan de salvación. Vimos parte ahora ya, y realmente eso nos conmueve. Y aquí yo quiero ir aquí a un versículo, en 1 Corintios 1, 18 al 31, vamos a leer. Y quiero que me escuche bien, porque esta versión que tengo lo explica muy bien. Yo creo que es necesario. ¿Están conmigo, no es cierto, ahora? Y es muy importante entender esto. Primero Corintios 1, 18 al 31. Dice así, Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le explica. Escuche bien acá esta versión. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que el poder mismo de Dios, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. De nuevo se lo repito. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y aquí está la respuesta, ¿por qué? 21. Ya que Dios en su sabiduría, no la sabiduría humana, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Entiende eso? No utilizó la sabiduría humana para salvar, utilizó su sabiduría ridícula, que el mundo dice, para salvarnos. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. ¿Cuánto piden señales ahora? No solamente los judíos, ¿eh? Y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. ¿Cuántos no llegan a Cristo porque andan buscando respuesta humana? Y cuestionan y hacen piles de preguntas que no tienen ningún tipo de significado importante. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos de que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Cuando usted sale a predicar, habla de la cruz, de la salvación en Cristo, ¿no se burlan de usted? ¿Se han burlado de usted? Eso ocurre porque dicen que son tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo murió por todos. Cristo, aquí está, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿A dónde está la sabiduría? En Cristo, porque Cristo es Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mire cómo en forma sarcástica Pablo describe la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo que Dios es más, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. De nuevo, se lo voy a repetir para que se quede aquí. Yo siempre les quiero repetir cosas para que lo aprendamos bien. El plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Aquí yo creo que hay re pocos poderosos, ricos y sabios. ¿No es cierto? Qué bueno, porque podemos identificarnos acá, ¿no? Ya, pero Cristo murió por todos, también por los... Pero es una forma sarcástica de decirlo, haciendo una comparación. ¿Ya? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen sabios, se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos.
Dios escogió lo despreciado por el mundo y lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Me gusta esto, como lo explica aquí. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Nadie se puede jactar, no sos nadie. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo es la sabiduría para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Gloríese en Él. En otras palabras, Él es el único que merece toda la honra y la gloria. Podría hablarle más, pero yo creo que queda claro, ¿no es cierto? Es que donde vemos la sabiduría de Dios en forma suprema es su plan de salvación. Y este plan no es algo que se le ocurrió a Dios de repente. Es desde la eternidad pasada que ella tenía planificado todo, porque Dios, como vimos, es un Dios omnisciente. Tiene un conocimiento infinito y es un Dios eterno. Y como aprendimos, Dios es sus atributos. ¿Qué quiere decir? De que Dios no es un poquito de sabiduría, un poquito de poder. No, Dios es todos sus. Como los teólogos dicen, Dios es simple. No simple de entender, sino que es su totalidad de sus atributos. Pero tenemos que mirar a Cristo. ¿Ah? No mire su conocimiento, mire a Cristo. Así va a bajar al tiro y nos va a ayudar a tener orgullo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Quiero que leamos primera de Pedro 1:20. Dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. ¿Cuáles son los posteriores tiempos? Son de la primera venida de Cristo y ahora hasta cuando Cristo venga nuevamente. Esos son los posteriores tiempos. Está destinado desde antes de la fundación del mundo. En su sabiduría Dios creó este plan. ¡Qué maravilla! En otras palabras, Dios es sabio. Dios te da un veredicto. Dice que la paga del pecado es muerte. Él es el juez, rey de reyes. Pero Él decide, por amor, tomar nuestro lugar para salvarnos, volvernos de nuevo a Él. Véanme a mí. Yo soy el juez acá y yo digo, la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Él se baja de acá y se pone allá y Él cancela en nuestro lugar. Por eso que dice, el Evangelio es locura para los que se pierden. Porque Dios, sin que nosotros lo mereciéramos, Él murió en nuestro lugar. Lo explica mucho mejor Romanos. En Romanos ahí 5, seis. Para que veamos la maravilla de la sabiduría de Dios en su obra de la redención. Dice 5, 6 hasta el 11 vamos a leer. Dice,
cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó establecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y eso es por gracia, es por su gracia solamente. Bueno, entonces, hemos visto, Dios es la sabiduría. La Escritura así lo dice. Porque la Escritura es palabra de Dios. ¿Y a dónde podemos ver entonces la sabiduría de Dios? Estamos rodeados de la sabiduría de Dios. La podemos ver en la creación, en sus obras de la providencia y también, sobre todo en forma suprema, la podemos ver en su plan de salvación. Ahora, teniendo este conocimiento, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida? Este atributo de Dios es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que sus criaturas sean sabias para vivir una vida, ¿no es cierto?, conforme a sus propósitos, que es la mejor vida. Entonces, nosotros debemos querer tomar esta sabiduría. Para eso, tenemos que, en primer lugar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No vamos a llegar nunca a ser sabios si es que nosotros no creemos en Cristo como Señor y Salvador. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 5. Tenía otros versículos más, pero dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque Dios quiere que usted tenga vida y vida eterna. La vida de Dios. Y Él la da sin reproche. Él ha dado ¿a quién? A Cristo. Para que usted tenga la vida eterna. Una vida de sabiduría. Y que dependamos de Él. Y le demos gloria como lo que hacemos ahora, nosotros. Esa es la aplicación. Ahora, Dios quiere, ¿no es cierto?, que usted pida a Dios. Y Pablo, entendiendo esto, ora para la iglesia, para que sea sabia, para que vivamos una vida digna de Dios. Y está ahí vamos a leer Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Está escribiendo aquí Pablo para la iglesia de Colosas y les pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él ora a Dios por la iglesia y ese debería ser también nuestra oración para la congregación, para que seamos llenos del conocimiento
de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivamos una vida digna de Dios. Ese debe ser nuestra oración. Así que, en la aplicación, debemos desear y escoger la sabiduría para vivir una vida que adore a Dios. Tenemos la oración, tenemos Biblia, tenemos la iglesia, pero Dios nos ha dado a Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Para tener sabiduría, entonces, tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay atajos. Para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma de llegar a ser sabio. ¿Amén? ¿No es cierto? Ya, conclusión. Conclusión. Esa es la aplicación. ¿Estamos de acuerdo con la explicación? Yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora la conclusión. Concluimos que Dios es sabio entonces, ¿no? Entonces, si concluimos que Dios es sabio y que en Cristo podemos ser sabios también nosotros, para la gloria de Dios, número 1, conclusión. Bajemos los celulares, por favor. Demos atención. Póngale, ¿cómo se dice? Sáquele el volumen. Por favor. Dice, confiaremos en los propósitos que Él tiene para su creación, aunque no nos guste lo que Dios hace o la forma como lo hace. ¿Me entiende? ¿Se lo repito? Son conclusiones. Dios es sabio. Entonces, si concluimos que Dios es sabio, confiaremos en los propósitos que Dios tiene para su creación, aunque no nos guste lo que hace o cómo lo hace. Porque Dios es sabio y lo que hace Él es bueno y justo, siempre. Es perfecto. Segunda conclusión. Si creemos que Dios es sabio, creemos que un mundo con criaturas de voluntad libre es el mejor mundo posible, aunque tales criaturas tengan la posibilidad de pecar. Lo hice pensar ahora, ¿no es cierto? Cuando confiamos que Dios es sabio, creemos que este mundo que vivimos, nosotros tenemos una voluntad libre, es el mejor mundo posible, aunque nosotros tengamos la posibilidad de pecar. No cuestionaremos a Dios como Dios nos hizo, porque siempre son propósitos. Su creación es basada en su amor, en su sabiduría, en su amor, y es siempre justa. Tercero, 3 conclusiones. Si creemos que Dios es sabio, no intentaremos criticar o juzgar lo que Él hace o lo que permite que suceda, en forma individual o general. Porque cuando vemos que le ocurre a los demás, nos da lo mismo, ¿no es cierto? O criticamos muchas situaciones, pero cuando somos nosotros los afectados, entonces, en forma individual y general, vamos a Dios y damos gracias por todo lo que nos pasa, aunque nosotros no lo entendamos. Debemos creer a Dios en todo, creer en Jesús para salvación. Y ese se resume todo, la sabiduría. Cristo, resumo esta predicación, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es todo. ¿Bien? Ahora, permítame, yo sé que voy a alargar un poquito, pero yo tengo que terminar, he tenido el privilegio de terminar esta serie de predicaciones. 17 predicaciones que tuvimos sobre los atributos de Dios. Sobre la sabiduría fue el último. Pero tenemos
No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Espero de que lo que haya aprendido ya nunca más ponga la mirada en nosotros. Usted me entiende bien, ¿no es cierto lo que le estoy diciendo? Nosotros pecamos. Aunque no queremos pecar, fallamos. Nos equivocamos. Dios no. Dios es perfecto. Y dio a Cristo para mostrar el amor que nos tiene. Él es perfecto, su sacrificio es perfecto, Él quita el pecado del mundo. Y Él es la salvación. Debemos colocar la mirada en Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos primero, ante todo, teniendo este conocimiento de Dios, tenemos que obedecerle a Él. Independiente de las circunstancias en que vivamos. Nos guste o no nos guste, tenemos que ser obedientes a Él. Primero que todo, confiar totalmente en Dios. Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros y sus propósitos siempre son buenos y verdaderos. Debemos adorarle, lo que estamos haciendo acá. No es secundario, es muy importante venir y adorarnos. Sobre todo con el privilegio que tenemos de reunirnos libremente acá. Nada lo impide. Tenemos que colocarla en lo primero, en la prioridad en nuestra vida. Apartar de hacer lo que a nosotros parece que fuera importante, apartarlo y venir a adorar al Señor. Es el único que se merece toda honra, gloria y alabanza. Por último, si usted y lo que me están viendo ahí por las redes sociales todavía no ha decidido por Cristo para creer en Él como su Señor y Salvador, hágalo. Porque solamente en Cristo está la vida eterna. Y Él es la sabiduría de Dios. Y es la forma de poder nosotros tener una relación personal, eterna, con Dios. Es por medio de Jesucristo. Oremos, hermano. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, estamos muy agradecidos, bendecidos por ti, porque tú tienes, Señor, eres bueno, tú tienes misericordia, amor. Tú muestras tu amor y tu gracia, tu misericordia hacia nosotros en Cristo. Nosotros no merecíamos la salvación, no la podíamos ganar. Señor, no podíamos volver a ti. Éramos pecadores y pecábamos, Señor. Señor, pero tú diste a tu Hijo, Señor, Jesucristo, Padre, para que Él pagara en nuestro lugar. Y Él nos representa, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, porque Jesucristo es tu sabiduría, es tu poder. Gracias, Padre, porque tú también tienes paciencia con nuestras vidas. Señor, tú nos guías, nos cuidas y siempre nos estás motivando a ir siempre hacia ti. Gracias porque tú nos enseñas, nos haces, Señor, ir, crecer y conocerte más, Señor. Padre, es maravilloso, Padre, poder conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, te pedimos la bendición. Padre, para la iglesia en forma individual y también como iglesia local, para que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda la gloria, toda la honra es para ti, el único Dios, el único digno de recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.